Iniciamos hoy el módulo número 3 del curso de Historia de la Psicología y abordaremos el documento número 4, los saberes psicológicos, el estado y la producción subjetiva. Este documento nos acerca a los primeros pasos de los saberes psicológicos en el proceso de gubernamentalización del Estado. Es decir, en ese proceso que refleja el modo en que se organiza el Estado y especialmente su acción primordial, que es la de gobernar. Y en ese proceso vemos también cómo se produce y se modela la subjetividad de la población. Es un proceso donde una diversidad de saberes comienzan a jugar su papel para comprender, intervenir y gestionar la vida de la población. En este documento vamos a tomar el periodo que va desde 1830 a finales del siglo XIX. Es un periodo que se caracteriza, siguiendo las palabras de Varela, como un periodo sumamente conflictivo, que de alguna manera refleja el carácter bélico de aquella población de principios del siglo XIX. Carácter bélico que exige justamente disminuirse, debilitarse, básicamente para generar y producir una nueva modalidad subjetiva, que tiene que ver con la vida en común, la creación de un Estado, la creación de una nación, y en ese sentido, la circulación de saberes, la disminución de esas guerras. Este periodo que se inicia en 1830, para nosotros como una referencia, refiere a un proceso en el que marcamos el inicio de un modo de gobernar, del intento de comenzar a generar las condiciones para elaborar un modo de gobierno. Esto no significa que como efecto de esta práctica se construya el Estado. El Estado tiene una conformación mucho más lenta y que va también a seguir durante el siglo XX. Pero es aquí, en este proceso, donde comienza a generarse las condiciones justamente para elaborar esas formas de gobierno que van a proseguir durante el siglo XX y hasta la actualidad. 1830 tal vez sea considerado como un año fundacional en términos de la promulgación de la Constitución, justamente, ese primer registro legislativo que de alguna manera ordena o intenta ordenar la vida de las personas en el territorio en aquella época. La ley, de alguna manera, configura el modo en que hay que comportarse, en que hay que vivir y convivir en el territorio. En ese sentido, marca justamente qué comportamientos son esperables y qué otros no. Sin embargo, uno de los primeros cuestionamientos a esa Constitución de 1830 fue que resultaba una Constitución demasiado teórica, que de alguna manera desconocía la real vivencia y existencia justamente de la población local y de sus modos de vida. En ese sentido, por más que la Constitución fue promulgada allá por 1830, poco de su efectividad logra situarse en los años posteriores. Es más, al año siguiente vamos a tener como un acontecimiento paradigmático en lo que refiere a esta lucha contra la barbarie, contra esa sensibilidad que de alguna manera recorría el país, que tiene que ver con la matanza de Salsipuedes, donde se extingue una cultura, una población del territorio que de alguna manera era calificada como indómita, que difícilmente podría incluirse en el proyecto de ordenamiento y de pacificación de ese territorio. Igualmente existían otro tipo de pobladores que de alguna manera compartían ciertas características, que su impronta de alguna manera estaba situada en la libertad, digamos, en un uso de la libertad distanciado de las leyes y de cualquier tipo de autoridad,
como lo fue el gaucho. El gaucho recorría el territorio libremente, no estaba atado, digamos, a exigencias laborales, conseguía lo que necesitaba para vivir rápidamente, por lo tanto, su comportamiento, de alguna manera anárquico, libertario, no condecía, no era lo esperable para esa construcción del Estado que se estaba realizando en esos momentos. Luego de esa matanza de Salsipuedes, va a existir un periodo también de luchas que se continúan. En 1836, un enfrentamiento entre Rivera y Oribe, que no solamente da inicio, digamos, a la conformación de lo que posteriormente van a ser entendidos como los partidos políticos tradicionales en nuestro país, va a generar un enfrentamiento que pondrá en relación y que incluirá a países limítrofes y otros más distantes, en lo que se conocerá como la Guerra Grande, que culminará ya por 1850. O sea que un periodo largo de nuestra historia también va a estar caracterizado justamente por el enfrentamiento bélico, pero ya no solamente a nivel local, sino generando esas alianzas con países limítrofes y con países como Inglaterra también, quien de alguna manera estaba comprometido su interés comercial por estas tierras. Una de las críticas que se realiza por algunos historiadores sobre este lento proceso de gubernamentalización, o más que nada de independencia, tiene que ver con justamente esta relación estrecha o la incidencia de los países limítrofes en ese proceso, pero también por la falta de educación de sus pobladores, por el escaso desarrollo económico, por la ausencia justamente de una clase media que soportara, digamos, y que llevara adelante esa forma de gobierno que se intentaba plasmar. Y en ese sentido se produce un alentecimiento en lo que es el proceso de elaborar un modo de gobierno. Algunos intelectuales en la ciudad de Montevideo concebían que la libertad política debía ser acompañada por la libertad intelectual. Romper las cadenas justamente con España, de alguna manera, exigía elaborar un pensamiento local propio que justamente generara las condiciones para construir esa libertad intelectual necesaria justamente para apoyar también esa libertad política que se estaba construyendo. En el periódico El Iniciador se dan los primeros avances en ese sentido, pero que se van a continuar a lo largo de este siglo XIX. En el plano de las ideas, Uruguay comienza a recepcionar de manera rápida el pensamiento enciclopedista. Y eso de alguna manera influye en el desarrollo posterior, en la construcción justamente de las formas de gobierno. Ese pensamiento enciclopedista va a permitir justamente la recepción del liberalismo político, del liberalismo económico, ligado a los fisiócratas, pero también del pensamiento laico y de la posibilidad de generar todo un proceso de secularización que de alguna manera va a reflejarse posteriormente en la división entre el Estado y la Iglesia. Esa configuración va a ser fundante justamente para la creación de nuestro Estado. En el proceso de conformación de las formas de gobierno, aparece en el horizonte de aquello que hay que gobernar justamente el comportamiento. El comportamiento ligado a un mundo moral, a la moralidad. Es ahí donde debe intervenir el gobierno justamente para corregir, para encauzar aquellos comportamientos que de alguna manera se vuelven en contra o que debilitan esa constitución del gobierno. En ese sentido, la posibilidad de elaborar o de ubicar en el horizonte del gobierno la construcción moral liga los comportamientos a los modos esperables justamente de lo que se debe hacer, para qué se debe hacer eso y cómo construir y convivir en una vida en común. A pesar de esto, el proceso bélico de luchas y enfrentamientos se continúa
desde 1860 a 1872 también va a haber un proceso a nivel local que de alguna manera enfrenta esas divisas tradicionales que ya estaban mostrando justamente de manera fuerte y muy evidente la división que de alguna manera se había construido con la Constitución de 1830. La división entre el campo y la ciudad. Una división que de alguna manera va a pautar el desarrollo de nuestro país durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Y que de alguna manera enfrenta a un modo de gobierno ligado a la urbanización, a la ciudad, a la capital y a los doctores, especialmente, y a un sector de la sociedad, y por otro lado, al campo y a sus pobladores, que encontramos acá desde los estancieros, latifundistas, hasta esos gauchos que nombraba al principio, que de alguna manera se caracterizaban por su vida en libertad. En ese sentido, esa división va a pautar mucho de los enfrentamientos, básicamente porque la lectura de los pobladores del campo de alguna manera refleja justamente su sentir o su sentirse relegado de esas formas de gobierno que se estaban construyendo. En 1871 va a aparecer un actor importante en la historia de nuestro país, que es la Asociación Rural del Uruguay. Esta asociación va a estar formada por propietarios de campos, latifundistas, situados básicamente en el litoral del país, que de alguna manera comienzan a exigir la necesidad de ordenar y de pacificar el territorio, básicamente para poder desarrollar su emprendimiento comercial ligado a la industria británica. La posibilidad de desarrollar la industria y de justamente generar las condiciones para transformar el territorio tenían que ver con la necesidad de alambrar justamente el campo, de desplegar las vías férreas que comunicaran las diferentes capitales y el territorio del país. Y en ese sentido se necesitaba justamente un territorio pacificado. Es ahí donde aparece la necesidad, una necesidad construida justamente por este sector ruralista, pero también por el sector financiero de la capital, de ubicar un hombre fuerte en el gobierno para intentar ordenar. Es ahí que la figura de Lorenzo Latorre aparece como el actor que se necesita justamente para desarrollar lo que posteriormente va a ser comprendido como el inicio de la modernización de nuestro país. La historiografía local sintetiza este periodo como militarismo. Sin embargo, esta imagen del militarismo oculta o por lo menos invisibiliza la presencia de estos sectores fuertes, digamos, de nuestro país, que es el sector rural, la Asociación Rural del Uruguay, y por otro lado el sector financiero y la banca urbana, que de alguna manera estaban ligados al proyecto británico de comercialización, de generar una red comercial por toda Latinoamérica. En 1876, Latorre va a asumir como presidente, inaugurando ese periodo que, como ya dijimos, se conoce como militarismo, que va a ser continuado por Santos. Y Latorre va a gobernar durante 3 años, pero va a ser un periodo que de alguna manera se va a caracterizar justamente por consolidar algunas directrices en este proceso de modernización. Y básicamente en el ámbito intelectual, en el ámbito educativo. Durante esos 3 años, uno de los actores fundamentales en ese proceso va a ser justamente la inclusión de José Pedro Varela como director de instrucción primaria. Desde ese cargo, Varela va a implementar lo que va a ser toda la reforma educativa. Las críticas que hasta ese momento, no solamente Varela, sino el grupo de educadores nucleados en lo que era la Sociedad de Pedagogía del Uruguay, la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, diagnostica que nuestro país se encuentra empobrecido o de alguna manera no se desarrolla, básicamente por
la débil condición de su educación. En 1874 sale publicado La educación del pueblo. En esta obra, Varela, de alguna manera, sintetiza el pensamiento de los educadores de la época y propone justamente la transformación del sistema educativo bajo estos principios de la obligatoriedad, por un lado, y de la gratuidad, por otro, pero también ubicando en ese horizonte de la construcción moral, como habíamos dicho, bueno, esa pregunta de quién debe hacerse cargo justamente de esa producción, de esa construcción. Y justamente no será la Iglesia para Varela, sino más bien el Estado. La laicidad comienza también a construirse desde este movimiento. La posibilidad de incluir la reforma educativa en el marco de este militarismo que comenzaba a desarrollarse, no solamente tiene que ver con un impulso moderno llevado adelante por los sectores militares, financieros y ruralistas del país. También incluye, o de alguna manera se sirve, de una confrontación intelectual que se venía dando ya desde hace un tiempo en Europa, pero que de alguna manera recala en nuestros territorios del Río de la Plata por esa época, que tiene que ver con el enfrentamiento entre dos modos de pensar que de alguna manera va a asignar el desarrollo no solamente de la construcción del Estado, sino también de la producción de un modelo educativo, que tiene que ver con la confrontación entre el pensamiento espiritualista por un lado y por otro el pensamiento positivista. Estas dos formas o concepciones filosóficas van a llevar y van a transformar no solamente el sistema educativo, sino también el modo de gobierno. En 1877, en el marco del gobierno de Latorre, Varela finalmente va a proponer y va a publicar su legislación escolar, una propuesta educativa que sintetiza el pensamiento que venía desarrollando desde hace unos años, que de alguna manera se nutre de sus viajes por Europa y Estados Unidos, donde toma también no solamente esos aspectos de la obligatoriedad y la gratuidad, sino también la concepción de la inclusión de la mujer en el ámbito educativo. Una transformación que de alguna manera impacta también en lo que es la transformación subjetiva de su población y en las posibilidades que de ahí más un sector de la población va a tener para educarse. La legislación escolar tiene una impronta positivista muy fuerte, toma del pensamiento de Herbert Spencer gran parte de su ideario, se nutre de un pensamiento liberal anglosajón fuertemente y marca con ese viraje, digamos, una nueva transformación en los modos de pensamiento, ¿sí? Gran parte del siglo XIX estuvo marcado por el pensamiento francés, el pensamiento espiritualista francés. Brevemente antes, a principios de siglo, el pensamiento hispánico, la literatura hispánica era lo preponderante, pero rápidamente con el enciclopedismo hubo un pasaje, una transformación de esa literatura hacia el pensamiento francés y ahora, ya finalizando el siglo XIX, una nueva transformación en los modos de pensar que de alguna manera ubica justamente con fuerza esa necesidad de pensar en la utilidad del conocimiento para la vida. Y el positivismo justamente va a dar referencia a eso, es lo que va a permitir no solamente inclinar la educación hacia fines utilitarios que sirvan justamente para la vida de las personas, sino también todo el pensamiento del gobierno va a estar ligado a esa impronta. Y de alguna manera el positivismo va a permear las transformaciones que el gobierno y el Estado dentro de sí van a comenzar a realizar a finales del siglo XIX y durante principios del siglo XX. La ley de educación de alguna manera sintetiza desde esa perspectiva positivista un diagnóstico del país y elabora justamente lo que sería para muchos, digamos, un primer análisis sociológico de lo que era la situación del país en ese momento.
y que sirve de fundamento justamente para la transformación educativa por parte de José Pedro Varela, y que tiene que ver con la caracterización justamente de diferentes crisis que de alguna manera expresan justamente la crisis de nuestro país. Primero la crisis política, la crisis económica y la crisis financiera. La articulación de estas tres dimensiones que Varela va a caracterizar de manera específica y concreta, configura lo que para él va a ser justamente la crisis de la República. Una república que ya había sido diagnosticada años anteriores por Bernardo Berro, que es una república sin republicanos, dando la señal ahí justamente que lo que se necesitaba era la construcción de una modalidad subjetiva, de un modo de ser que de alguna manera se sintetizara en la imagen del ciudadano, de un republicano, un tipo específico de subjetividad que ayudara a consolidar y a soportar el desarrollo justamente de la construcción de una nación. En ese sentido, desde aquella idea de Bernardo Berro hasta ahora la propuesta vareliana, de alguna manera, se conjuga esta necesidad justamente de formar republicanos, y la educación, en ese sentido, va a llevar adelante este proceso. Es a través de la educación que la construcción de ciudadanía se ubicará como un referente necesario, como un horizonte al cual alcanzar. Las diferentes crisis que Varela va a caracterizar, sintetizadas en esa crisis de la República, van a tener identificados una serie de actores que de alguna manera va a generar una polémica fuerte, ¿sí? Varela va a decir que en esa crisis de la República van a tener mucho que ver aquellos primeros actores que de alguna manera formaron parte de los conflictos de la República en su periodo naciente. Caudillos por un lado y doctores por otro. Pero le va a dar a la universidad un lugar preponderante en esta crisis, en esta construcción justamente de este conflicto. Para lo cual va a sintetizar una serie de imágenes justamente por la falta, no solamente de responsabilidad que tuvo la universidad y los doctores frente al gobierno que deberían ejercer y al lugar que deberían ocupar en el desarrollo y en el progreso del país. Y en ese sentido, el conflicto que se va a generar en este momento, ¿sí?, va a ser de alguna manera un debate que se va a conocer como el enfrentamiento entre el espiritualismo y positivismo, y que de alguna manera va a cambiar, ¿sí?, el desarrollo posterior del país. Para Arturo Ardao, esta tensión, este conflicto, este debate, más que un debate, va a ser justamente un enfrentamiento entre dos concepciones filosóficas que van a impregnar, digamos, justamente, posteriormente el desarrollo del país. Con su influencia, el pensamiento positivista va a permear gran parte de la vida del país. Este enfrentamiento entre estas dos concepciones va a ser llevado adelante durante un periodo largo y extenso de confrontaciones a nivel intelectual, con periódicos, con artículos en periódicos, que van a expresar, por un lado, Carlos María Ramírez y por otro lado José Pedro Varela, pero que posteriormente se van a sumar otros intelectuales, van a expresar ese enfrentamiento, y que finalizará con justamente la preponderancia del pensamiento positivo a finales del siglo XIX. El pensamiento positivista va a reflejar, como lo planteamos ya en aquella primera clase, un proceso donde la mirada, el interés por la construcción del conocimiento va a estar situado en la naturaleza. Y en ese sentido, las ciencias físicas iban a ser el modelo en el cual las diferentes ciencias iban a intentar reflejarse, donde la medición, la elaboración de leyes sobre el fenómeno estudiado de alguna manera iba a ser la impronta sobre la cual se situaría justamente esa construcción de un pensamiento científico, de una disciplina científica. Esa impronta va a recorrer en nuestro país diferentes ciencias,
El pensamiento positivo va a aparecer en la medicina, en la fisiología, en la sociología con este pensamiento bareliano ligado a los desarrollos de Herbert Spencer básicamente, pero también va en algún momento a tomar el pensamiento de esa psicología que de alguna manera comenzaba a introducirse, comenzaba a inclinarse hacia justamente esas diferentes prácticas de gobierno que tenían como objeto el encauzamiento, la producción de un comportamiento ligado a un mundo moral que nos acercaba justamente a esa construcción subjetiva que es la del ciudadano. En ese sentido, pedagogía y psicología comenzarán a articularse en esa implementación de la reforma bareliana. Alfredo Berra va a ser el director de instrucción primaria que va a llevar adelante una concepción muy consistente en el plano pedagógico que va a incluir justamente el pensamiento de la psicología. Un pensamiento de la psicología que para la actualidad de alguna manera es bastante distante, ¿sí? Pero que de alguna manera en el marco de esa reforma bareliana que ubicaba en el centro al niño por primera vez y que de alguna manera exigía que sus docentes, sus profesores se formaran y que tuvieran en cuenta justamente al niño como el objeto de intervención, ¿sí? Pedagogía y psicología van a ser dos disciplinas que van a comenzar a desarrollarse para justamente conocer, para acercarse a ese objeto que intentarán justamente entender, comprender y sobre el cual intervenir. Comienza acá con Varela tal vez lo que puede ser entendido como la problematización de la infancia, en términos de que es necesario justamente gestionar, aprender sobre esa infancia, conocerla para poder justamente gobernar. En ese sentido, pedagogía y psicología van a ser dos disciplinas que, articuladas, van a generar las condiciones necesarias no solamente para acercarse a ese mundo interno que comienza a ser el objeto de intervención de estas disciplinas, sino también para elaborar técnicas que permitan el encauzamiento de esos comportamientos. He ahí la gestión, el gobierno, que de alguna manera va a promover no solamente la posibilidad de que el profesor gobierne y gestione una clase, sino que también los niños comiencen a incluir en su comportamiento la posibilidad de gobernarse a sí mismos, ¿sí? Con el advenimiento y ya la consolidación del pensamiento positivo a finales del siglo XIX y durante inicio del siglo XX, va a aparecer también esta idea de la población como el objeto a gobernar y que será parte, digamos, de justamente de la finalidad de las prácticas de gobierno. El encauzamiento de esa población a través de la educación va a ser una impronta que va a caracterizar justamente este final del siglo XIX y principios del siglo XX. El positivismo va a ser el pensamiento que de alguna manera va a delinear ese proceso. El proyecto del país modernizador exigía de la educación no solamente una experticia que de alguna manera se nutría de estas disciplinas que comenzaban a desarrollarse, como la psicología especialmente, pero también ya en Europa se estaban dando los primeros pasos para el conocimiento y el acercamiento cada vez más en profundidad a ese mundo interno. Un mundo interno que va a ser caracterizado básicamente a partir de la medición, va a ser estudiado a partir de la psicometría y que justamente también son los elementos y los contenidos en el campo de la psicología que van a ser recepcionados rápidamente en nuestro país. El proyecto modernizador conjuga entonces un proyecto educativo, pero también en el marco de ese proyecto educativo conjuga una modalidad subjetiva, un modo subjetivo de la población. Esa subjetividad que hay que producir refiere justamente a la construcción del ciudadano,
como producto final. Para la construcción del ciudadano, evidentemente, hay que generar condiciones de ciudadanía, comenzar a regular, diagramar a través de las leyes qué comportamientos son esperables, qué otros no, generar esa sensación de riesgo sobre qué comportamientos de alguna manera tendrán consecuencias desfavorables para quien las realice. Recordemos que algunas conductas de los gauchos de aquel momento, de principio del siglo, eran sumamente cuestionadas, ¿no? Como por ejemplo el tema del abegeato o el robo de algunos productos. Bueno, entonces en ese sentido, esos comportamientos se intentan ser encausados a partir de las leyes. A finales del siglo XIX, 1878, cuando ya culmina esa presidencia de la Torre, nuevamente la Asociación Rural del Uruguay lleva adelante un congreso donde tiene como foco justamente el proyecto de país que propone. En ese congreso va a invitar a los doctores de la ciudad y en esa amalgama entre el sector rural y los doctores de la ciudad se despliega un proyecto biopolítico para nuestro país, que no solamente tiene que ver con la diagramación de un territorio y su movilidad a la interna del mismo, en tanto la necesidad de alambrar los campos, situar comisarías y la policía rural en determinados sectores del territorio, ubicar oficinas del Estado como el correo en algunos lugares de nuestro país, etc. Una presencia que de alguna manera comienza a generar justamente esa idea de la presencia del Estado, pero también ubicar escuelas para la población rural que de alguna manera permita hacer circular una idea común, un proyecto común en torno a la construcción de una nación. Este proyecto modernizador y que tiene como impronta justamente el saber del positivismo, que como ya planteamos al inicio, va a tener a la pedagogía y la psicología como una de esas primeras disciplinas que de alguna manera van a intentar ayornarse para dar cuenta de ese proceso de transformación. Vamos a tener rápidamente también la presencia de la psicología experimental, como dijimos hace un momento. Va a ser Bas Ferreira quien a finales del siglo XIX ganará un concurso en la cátedra de filosofía, una cátedra de filosofía que integra en ese momento el conocimiento y los contenidos de la psicología. Es interesante conocer esa obra, la obra de Bas Ferreira, ya que de alguna manera expresa y da cuenta de una recepción del conocimiento muy actualizada, que no solamente contiene su obra, esa obra que va a ser fundante, digamos, de lo que serán las producciones en el campo de la psicología, la obra llamada El Curso Expositivo de Psicología Elemental. Esa obra va a contener de alguna manera esos contenidos que referían a la psicología del siglo XIX, más ligada al pensamiento espiritualista, pero por otro lado incluía los saberes más actuales que se estaban desarrollando en los laboratorios de Alemania, Francia, y que se expresaban en el mundo educativo justamente a partir de la medición, la mensura de esos contenidos, habilidades, capacidades de la infancia. Bas Ferreira y su obra como ejemplo, digamos, de la psicología en ese momento, reflejan justamente esa impronta de una psicología positivista que comienza a tomar para sí aquellos diferentes elementos de las ciencias, por lo menos de la concepción científica que se estaba desarrollando en aquel momento, que como habíamos dicho, intenta reflejarse en las ciencias físicas. Por lo tanto la observación como la experimentación van a ser elementos de ese método de la psicología que comienza a desplegarse en ese momento. La psicología experimental, dice Bas Ferreira, justamente
va a ir en búsqueda de esas leyes del comportamiento, de la conducta humana, que nos permitan comprender justamente los comportamientos. Ferreira, vinculado a este pensamiento positivista y tratando de llevar justamente el saber de la psicología a su expresión tal vez más experimental, concibe que justamente para realizar una mejor didáctica, una mejor enseñanza justamente de la psicología, sería conveniente construir o contar con un laboratorio que nos permitiera justamente practicar la psicología, que permitiera desarrollar algunos experimentos, pero más que nada justamente plasmar en términos prácticos, corroborar a partir de un experimento aquellas leyes del comportamiento que de alguna manera comenzaban a ser reflexionadas en nuestro país y que tenían que ver justamente con el desarrollo de la psicología, con el desarrollo que contenía justamente el estudio sobre algunos elementos bien característicos de la psicología del momento, como las percepciones, los reflejos, etc. En ese sentido, Ferreira va a proponer la creación de un laboratorio, la compra de ciertos artefactos para medir, para acercarnos a ese mundo interno de la infancia, pero también con una impronta muy utilitaria, para conocer cómo funciona ese mundo interno, para comprenderlo y para de alguna manera también llevar adelante aquella impronta que Varela le intentó dar en la reforma educativa en su legislación escolar. La centralidad de la infancia, la centralidad del niño en el proyecto educativo.